Hola, bienvenidos a Pausa. Soy Clara Lorena y en este espacio mi objetivo es entregar alimento espiritual para crecer como personas. La empatía en su definición más simple es el sentimiento de identificación con algo o alguien, o bien la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Pero para muchas personas ser empático es mucho más que eso. Es sentir y absorber los sentimientos y las emociones de los demás o incluso síntomas físicos, debido a una alta sensibilidad. Esa es al menos la definición que entrega la psicóloga Judith Orloff en la revista Psychology Today. En el ámbito de la sensibilidad humana, la medicina traza una línea muy interesante, denominada el espectro empático. Veámosla a continuación. En esta se encuentran los sociópatas en un extremo, narcisistas, personas sensibles, las personas altamente sensibles o PAS y los empáticos. Para seguir avanzando es importante que sepamos identificar a cada uno de estos grupos. Las personas altamente sensibles o PAS, por su abreviación, perciben el entorno de una manera muy distinta por su alta sensibilidad. Es un rasgo de la personalidad que fue descubierto apenas en el año 1975 por la doctora Elaine Aron, quien luego escribió un libro que se llama The Highly Sensitive Person o la persona altamente sensible. Un artículo publicado por el diario español El País dice que 2 de cada 10 personas son altamente sensibles. Por el contrario, un narcisista padece un desorden de la personalidad, por medio del cual sufre un complejo de superioridad, arrogancia y prepotencia, sintiéndose más importante que las personas que lo rodean. Necesita ser admirado y venerado, mientras que el sociópata se reconoce porque no muestra empatía por otros. Normalmente es encantador, pero a la vez manipulador y un excelente mentiroso que se considera a sí mismo grandioso y que no tiene ningún tipo de pudor en pasar por encima de los demás. Por el contrario, un empático se puede tomar un tiempo para aceptar un cumplido, pues es más propenso a señalar los atributos positivos de otras personas que los suyos propios. ¿Son todas las personas empáticas altamente sensibles? La psiquiatría dice que no necesariamente. Es cierto que los empáticos comparten muchas de las características que definen a las personas altamente sensibles, como la necesidad de pasar un tiempo a solas porque son como esponjas. Terminan absorbiendo una enorme cantidad de sensaciones y sentimientos, necesitando ese espacio para volver a recuperarse. Ambos, empáticos y PAS, a lo mejor experimentan una aversión a los grupos grandes de personas, llegando incluso a sufrir reacciones físicas como desmayos al encontrarse en el medio de una gran multitud. Ahora bien, las personas altamente sensibles son por lo general introvertidos, mientras que los empáticos pueden ser introvertidos, pero también muy extrovertidos y sociables. El empático simplemente lleva al límite la experiencia que puede vivir la persona altamente sensible, pudiendo sentir la energía que conocemos como prana y absorberlas de otras personas o incluso del ambiente. Esta capacidad le permite percibir sensibilidades físicas o impulsos espirituales, así como también saber simplemente las motivaciones o intenciones de las demás personas. El empático también absorbe energéticamente los sentimientos y el dolor de otros. Esto los hace personas tremendamente comprensivas y compasivas, generando en los demás una atracción tan fuerte que si incluso un extraño se sienta al lado de un empático, va a terminar revelándole sus secretos más íntimos. Son muchos los que buscan a un empático como guía o coach, pues es capaz de ayudar a otros incluso posponiendo sus propias necesidades. El empático se empeñará en conseguir la solución y la resolución de los conflictos, sintiéndose muy frustrado si no lo logra. Son naturalmente pacifistas que se nutren de los ambientes donde reina la armonía y la calma. Por eso necesitan vivir en lugares limpios y agradables, pues la falta de estos elementos les genera una sensación tremendamente incómoda y hará lo imposible por evitarla. También los animales se sienten fascinados de inmediato por la calidez y compasión de un empático. Y por su parte, el empático experimenta alivio al interactuar con animales, pues es capaz de percibir su pureza y su altísima vibración.
Ellos son empáticos innatos. Los que tenemos mascotas sabemos que un gato o un perro se comporta como si entendiera lo que sentimos. Muchos empáticos terminan siendo vegetarianos porque pueden captar el sufrimiento de un animal al comer la carne. Un empático también es muy sensible al arte, pudiendo observar en sí mismo emociones muy profundas frente a un cuadro o al escuchar una ópera. Es capaz de apreciar distintos tipos de música o expresiones artísticas muy diferentes entre sí. Los lugares depresivos como los asilos, cementerios, hospitales pueden causar en los empáticos fatiga, baja de defensa o hasta enfermedades. Las antigüedades, la ropa usada o la casa donde otros han vivido, cargados de energía residual, pueden ocasionar que los empáticos se sientan sumamente decaídos. Son espíritus libres que se desaniman en entornos muy rígidos y que lucharán contra todo tipo de imposiciones que limiten su libertad de pensamiento o su conducta. Una vida rutinaria es contraria a la naturaleza de un empático y es por ello que se sienten muy inclinados a viajar y aprender de otras culturas. Para ellos, la naturaleza transmite una energía sanadora, por lo que experimentan una especie de alivio espiritual al absorberla. Y paralelamente recargan su psiquis. Pasar tiempo junto a la naturaleza se vuelve fundamental en la vida de un empático, algunos de los cuales incluso pueden tener la facultad de percibir la energía que emanan los árboles y las plantas. En el día a día, el empático puede padecer un profundo dolor frente a actos tan simples como mirar las noticias en la televisión, llenas de violencia y tragedia, o incluso pueden optar por salir del teatro si la película que están viendo está cargada de crueldad, sencillamente porque lo que experimentan se vuelve insoportable. Quienes viven con un empático saben que resulta imposible mentirles, pues distinguen claramente la deshonestidad sintiéndose incómodos frente a personas manipuladoras, hipócritas o mentirosas. Si bien son tremendamente tolerantes, como le explica la psicología, las conductas egoístas se vuelven insoportables para un empático. Y es por eso que se convierte en un verdadero suplicio estar junto a narcisistas y sociópatas. La envidia automáticamente drena la energía de un empático, quien es capaz de percibirla como si fuese un radar. Un empático no disimula cuando se encuentra en un entorno que no le agrada. Su cara refleja lo que siente cual libro abierto, pudiendo ir de un estado de ánimo a otro súbitamente. Es por la misma razón que debe sentir que su trabajo le reporta una satisfacción profunda, o de lo contrario se genera un desbalance emocional, espiritual y físico que puede deprimirlo. Si es sometido a un excesivo estrés o un ritmo de vida monótono, puede bloquear totalmente su habilidad, por lo que se vuelve vital para un empático desarrollar sus capacidades y su creatividad en un ámbito donde sienta que alimenta su alma y su espíritu. Si no, si se queda atrapado en la vida, en las formas que dicta la sociedad, puede sentirse perdido y esto a la larga le genera una profunda tristeza y frustración. Entre las desventajas de ser empático es que tienen tendencia a reprimir sus emociones y construir barreras gigantes a fin de no dejar que los demás sepan cuáles son sus pensamientos o sus sentimientos más íntimos. Esta retención emocional puede ser perjudicial, porque mientras más tiempo uno guarda pensamientos o sentimientos, estos adquieren más poder y con el paso del tiempo pueden convertirse en explosivos o paralizantes. En los casos más graves, el empático puede caer en una inestabilidad emocional o hasta mental. Si ahondamos aún más, podríamos concluir que los empáticos son más propensos a haber tenido experiencias paranormales a lo largo de sus vidas. Y es precisamente esto lo que les da el impulso necesario para ir en un viaje de autodescubrimiento. Es aquí donde llegamos a otra categoría de empáticos, los psíquicos empáticos. Son personas que poseen un don más poderoso aún, capaces incluso de llegar a sintonizar psíquicamente con la experiencia emocional de otras personas, lugares o animales. Tienen el poder de percibir lo que otros quieren expresar mucho antes de escuchar una palabra. Mientras una persona normal puede sentir empatía durante su interacción con otros, el empático psíquico no necesita tocar, ver o escuchar para sentir la empatía.
Pueden percibir las energías de personas que se encuentran muy distantes físicamente o incluso de quienes ya han fallecido. Esta facultad de captar como una antena es precisamente lo que les permite leer energéticamente. La física ha comprobado que todo, absolutamente todo, emite una vibración o energía. Y es justamente eso lo que un psíquico empático tiene la capacidad de captar de manera innata. El doctor en medicina alternativa, el japonés Masaru Emoto, se hizo conocido por sus controvertidas afirmaciones acerca de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Si una palabra contiene la energía de quien la pensó, la escribió o la dijo, es esa energía imperceptible para la gran mayoría la que un psíquico empático tiene la capacidad de captar. El psíquico empático se conecta fácilmente con la energía universal, por lo que terminan convertidos en guías espirituales o sanadores. El alto grado de desarrollo de sus propias facultades y su capacidad para percibir las emociones es lo que les permite influir positivamente en las mentes y cuerpos físicos de las demás personas, generando en los demás una sensación de armonía. Sin embargo, para un psíquico empático es fundamental desarrollar estrategias de protección para evitar que las energías de los demás se conviertan en propias, pues de lo contrario el balance y la armonía que entregan se convertiría en un desorden emocional y espiritual. El psíquico empático también sentirá mucha inclinación a poner atención a los detalles contenidos en sus sueños, ya que de algún modo para ellos están vinculados a su vida física y no son simplemente un montón de imágenes sin sentido. Se empeñan en conectar su interpretación con su vida terrenal. Con frecuencia experimentan déjà vu y sincronías, así que lo que puede empezar como una casualidad despierta en ellos el desafío por saber de dónde vienen estas coincidencias y estas visiones. Para un psíquico empático, la vida se debate en una dualidad. Randy Fine, conductor de radio y escritor, señala: los empáticos existen físicamente en este mundo denso y oscuro, lleno de energía negativa y baja, llamado Tierra. Pero existen mentalmente en el mundo espiritual, lleno de luz, pureza y alta frecuencia vibracional. En conclusión, o eres empático o no lo eres, no es algo que se aprende. Ser empático es un don que abre una puerta a la conexión con otras dimensiones y con la divinidad. La próxima semana les tendré algunos tips y recomendaciones para que nosotros los empáticos podamos mantener nuestras facultades en armonía. Mientras tanto, si te gustó el contenido de este video, no olvides hacer clic en me gusta y también suscríbete. Nos vemos pronto. Mucha luz.